No sé si Juan Luis va a proyectar. ¿Sí? Sí. Vale, Lo tiene ya preparado. muy bien. ¡Quitad estas cosas de aquí! No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Bueno, yo no he visto el pequeño fragmento del vídeo, pero como lo conozco, es el episodio en que Jesús purificó el templo. Se encuentra, lo vamos a leer si queréis acompañarme, en Juan 2, desde el 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Recordaron entonces sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Viendo este episodio, yo he oído algunos comentarios de que, como por ejemplo, Jesús se pasó de frenada, como se diría vulgarmente ahora, o que había actuado con ira, que había dado con el látigo a las personas que allí estaban. Y a mí eso no me cuadraba con un Jesús amante, con un Jesús que había venido a este mundo a salvar a las almas. Y quise averiguar un poquito más, y dónde mejor que en el espíritu de profecía. Entonces, en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 16, pues se hace una extensa explicación con muchos detalles de este episodio. Como nunca en la vida yo podría tener mejores palabras que las que el Espíritu Santo puso en Elena de Guay, pues yo voy a leer un poquito, aunque me han dicho que es un poco largo, pero bueno, trataré de acortarlo un poco y vamos a empezar a verlo. Después de que había Jesús acudido a las bodas de Caná, con su madre, sus discípulos, sus hermanos, bajaron a Capernaum. Y nos dice el espíritu de profecía y también la Biblia que allí pasaron no muchos días. Como se acercaba la Pascua, Jesús subió a Jerusalén. Jesús se unió a una de las compañías que iban hacia allí y como él no se había dado a conocer, pues pasó inadvertido entre la multitud. Los dirigentes judíos le habían enseñado al pueblo que en Jerusalén había que ir a adorar. Allí, en ocasión de la Pascua, se congregaban
grandes multitudes que venían de todas partes de Palestina e incluso de países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de una mezcla de gentes sin orden y con una gran confusión. Muchos no podían traer los sacrificios que habían de ser ofrecidos en representación del gran sacrificio. Para comodidad de estos, porque venían desde muy lejos, pues se compraban y vendían animales en el atrio exterior del templo. Allí se congregaban todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas. También se cambiaba el dinero extranjero por las monedas del santuario. Con las monedas que traían de sus diferentes países o pueblos no se podía comprar allí en el santuario. Había que cambiar en la moneda, por eso había mesas de campistas. Se requería que cada judío pagase anualmente medio siclo, que era para el rescate de su persona, y ese dinero era recolectado era destinado para el sostén del templo. Además de eso, se traían grandes sumas de dinero que eran ofrendas voluntarias que también eran depositadas en el tesoro del templo. Y era necesario que toda moneda extranjera fuera cambiada por la moneda del templo, que era el siclo, que era aceptada para el servicio del santuario. El dinero, el absurdo dinero, daba la oportunidad al fraude y la extorsión y se había transformado en un vergonzoso tráfico que era la fuente de ganancia para los sacerdotes. Los negociantes pedían precios exorbitados por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes, que se enriquecían a expensas del pueblo. Se les había enseñado a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos ni sus tierras. Así se podía obtener un precio elevado por los animales, porque después de que algunos adoradores venían de tierras lejanas, nadie quería volver a sus casas sin cumplir el acto de devoción por el cual habían venido, por el cual venían a adorar. En ocasión de la Pascua se ofrecía gran número de sacrificios y las ventas realizadas en el templo eran cuantiosas. La confusión que allí había daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien que del sagrado templo de Dios. Podían oírse voces que regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas mezclado con el ruido de las monedas, y también discutían para llegar a acuerdos de cuánto pagaban, de cuánto pedían, todo eso. La confusión era tanta que perturbaba a los adoradores y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad, se regocijaban de su templo y consideraban una blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él, pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, cuando el pueblo salió hacia el desierto, ese lugar quedó consagrado con su presencia. Así fue enseñada la lección de que donde quiera que Dios manifestase su presencia, ese lugar es santo. Las dependencias del templo de Dios debieran haberse considerado sagradas, pero en la lucha por obtener ganancia, todo esto se había perdido de vista. Los sacerdotes y gobernantes eran llamados a ser los representantes de Dios ante la nación. Debieran haber corregido los abusos que se cometían en el atrio del templo. Deberían haber dado a la gente un ejemplo de integridad y compasión en vez de buscar sus propias ganancias. Debieran haber considerado la situación y las necesidades de los adoradores y debieran haber estado dispuestos a ayudar a aquellos que no podían comprar los sacrificios requeridos. Pero no obraban así. La avaricia había endurecido sus corazones. Acudían a la fiesta los que sufrían, los que no eran visibles en la sociedad, los que se hallaban en necesidad y angustia. Estaban allí los ciegos, los cojos, los sordos, los enfermos. Algunos eran traídos en camillas. Muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para Jehová y aún incluso para comprar la comida para su sustento.
A todos ellos les causaba gran angustia las declaraciones de los sacerdotes. Ellos se jactaban de su piedad, aseguraban ser los guardianes del pueblo, pero carecían en absoluto de simpatía y compasión. En vano, los pobres, los enfermos, los moribundos pedían su favor. Sus sufrimientos no despertaban piedad en el corazón de los sacerdotes. Esta es la situación que encontró Jesús cuando entró en el templo. Vio las transacciones injustas, la ganancia de los pobres, que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en un ruidoso mercado. Cristo vio que algo debía hacerse. Habían sido impuestas numerosas ceremonias al pueblo, sin la debida instrucción sobre su significado. Los adoradores ofrecían sus sacrificios sin comprender que prefiguraban al único sacrificio perfecto. Ningún vínculo unía a los sacerdotes y gobernantes con su Dios. Con mirada escrutadora, Cristo abarcó toda la escena que se extendía delante de él, mientras estaba de pie en las gradas del atrio del templo. Al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. La atención de la gente fue atraída sobre él. Los ojos de los que se dedicaban al tráfico profano se clavaron en su rostro. No podían retraer la mirada. Sentían que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubría sus motivos ocultos. Algunos intentaron esconder la cara, pero como si en ella estuviesen escritas sus malas acciones, para ser leídas por aquellos ojos escrutadores. La confusión se acalló. Cesó el ruido del tráfico y de los negocios. El silencio se hizo penoso. Un sentimiento de pavor dominó la asamblea. Fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder por sus hechos. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. Descendiendo lentamente de las gradas y alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar al recinto, ordenó a los traficantes que se apartasen de las dependencias del templo, con un celo y una severidad que nunca antes había manifestado. Derribó las mesas de los cambistas, las monedas cayeron al suelo y dejaron oír su sonido metálico en el pavimento de mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. Nadie se atrevió a detener para recoger las ganancias ilícitas. Jesús no hirió con el látigo de cuerdas, pero en su mano parecía una espada en llamas. Los cambiadores y los negociantes de ganado huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento: el escapar a la condenación de su presencia. El pánico se apoderó de la multitud. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos. Aún los discípulos temblaron. Les causaron pavor las palabras y modales de Jesús, tan diferentes de su conducta común. Recordaron que se había escrito de él: me consumió el celo de tu casa. Pronto la multitud fue alejada del templo del Señor con toda su mercancía. Los atrios quedaron libres de toda actividad profana y todo se sumió en un profundo silencio. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Dominados por el terror, los sacerdotes y príncipes habían huido del atrio del templo y de la mirada escrutadora que leía sus corazones. ¿Por qué huyeron los sacerdotes del templo? ¿Por qué no le hicieron frente? El que les ordenaba que fuesen era hijo de un carpintero, un pobre Galileo sin jerarquía ni poderes terrenales. Cristo hablaba con autoridad de un rey y en su aspecto y en el tono de su voz había algo a lo que no podían resistir. Al oír la orden se dieron cuenta como nunca antes de su verdadera situación de hipócritas y ladrones. No quisieron arrepentirse. Sabían que se había despertado la simpatía de Cristo hacia los pobres. Sabían que ellos habían sido los culpables de la extorsión en su trato con la gente. Por cuanto Cristo veía sus pensamientos, le odiaban. Pensativos, pero con odio en el corazón, volvieron lentamente al templo. Pero ¿qué cambio se había producido durante su ausencia? Cuando ellos huyeron,
Los pobres quedaron atrás. Y estos estaban ahora mirando a Jesús con rostro que expresaba amor y simpatía. Con lágrimas en los ojos decía a los temblorosos que le rodeaban: no temáis, yo os libertaré y vosotros me glorificaréis. Por esta causa he venido al mundo. La gente se agolpaba en su presencia con súplicas urgentes y lastimeras, diciendo: Maestro, bendíceme. Su oído atendía a cada clamor. Con una compasión que superaba la de una madre, se inclinaba sobre los pequeñuelos que sufrían. Todos recibían atención. Cada uno quedaba fuera de cualquier enfermedad que tuviera. Los mudos abrían sus labios en alabanza. Los ciegos contemplaban el rostro de su sanador. El corazón doliente era alegrado. Los concurrentes relataban la historia del dolor que habían sufrido, de sus esperanzas frustradas, de los días penosos y de las noches de insomnio, y de cómo parecía haberse agotado la última chispa de esperanza. Cristo los había sanado. La carga era muy pesada, decía uno, pero he encontrado un ayudador. Es el Cristo de Dios y dedicaré mi vida a su servicio. Había padres que decían a sus hijos: Él salvó vuestra vida, alzad vuestras voces y alabadle. Las voces de los niños y jóvenes, de padres y madres, de amigos y espectadores se unían en agradecimiento y alabanza. La esperanza y la alegría llenaban los corazones, la paz llenaba los ánimos. Estaban sanos del alma y cuerpo y volvieron a sus casas proclamando por doquiera el amor sin par de Jesús. Los que habían sido los desheredados de la sociedad, los olvidados por los que tenían que velar por ellos, los que sufrían el desprecio cuando Jesús empezó su ministerio, los curó del alma y del cuerpo. Estos fueron los que dieron testimonio en sus vidas de lo que Jesús había hecho por ellos. Al limpiar el templo, los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de cada persona de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de los deseos egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. El hombre no puede por sí solo echar fuera de su corazón todo lo que se posesiona de él. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá a tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Jesús no viene a los corazones como hizo en aquel momento en el templo. Él nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén, que así sea. Hasta aquí la reflexión de esta mañana. Espero que no os haya cansado el relato. A mí me impresionó muchísimo cuando leí que había tal tumulto, tal jaleo allí, que los pobres que sufrían eran invisibles. Sin embargo, cuando Jesús se acercó y limpió, esta fue la primera vez que Jesús limpió el templo, al principio de su ministerio, porque al final de su ministerio hubo un episodio que casi se podría contar de la misma forma. Huyeron los que estaban allí haciendo sus negocios, pero como volvemos al primero, cuando yo vi que Jesús había limpiado el templo, se hicieron visibles los que eran invisibles en aquel momento y recibieron de Jesús mucho más de lo que recibían las personas que estaban haciendo tratos, que era dinero, que era cosa superflua, cosa que no te llevas a la eternidad. Sin embargo, los que quedaron allí, yo creo que cuando volvieron los gobernantes y los sacerdotes al templo, verían una escena totalmente distinta de la que ellos habían dejado cuando se marcharon huyendo. Había alegría, había una luz limpia, no había jaleo, no había tumulto, había una paz que era la paz que el Cristo puede dar a cada corazón. Me ha impresionado este relato y yo, lógicamente, me siento súper satisfecha de tener un maestro como nuestro maestro. Solo era mi pequeña reflexión en esta mañana. Muchísimas gracias, Merche. Vamos un poquito ya que nos la has
traído, nos lo has puesto aquí encima de la mesa. La vamos a comentar un poquito así entre todos. Vamos a darle 7 minutitos, así que un par de intervenciones por cada uno. Sobre todo, mira, Merche, a mí yo te estaba escuchando y eso de Jesús entrando al templo con esa escena es muy gráfica, muy de película, rica en detalles y yo creo que muy fácil de no entender. Algunas cosas, sobre todo en un sistema donde se hacían sacrificios, cosa que la mayor parte de los cristianos yo creo que no terminan de ver, ¿no? Porque íbamos a las iglesias y no se matan animales allí, ¿no? Entonces, yo quiero que me lo comentéis un poco entre vosotros, ¿qué os sugiere esta escena? Perdón, yo quiero solamente interrumpir un momentito. La semana pasada se comentó que a veces hay textos que se leen bajo la duda, ¿no? Uh-huh. Y este podría ser uno de ellos. Pero si ampliamos la información que tenemos a nuestro alcance, vemos que está todo clarísimo. Venga, pues vamos a poner un poquito esos andamiajes en su sitio justo. ¿Quién se anima? Bueno, en primer lugar, yo haría 2 apuntes para meter un poquito el dedo en la llaga, lógicamente. En primer lugar, dice el texto que estaba cerca la Pascua. Era una fiesta de peregrinación. Venían de todas las partes del mundo judío. Y, en segundo lugar, según la Torá, no se podían vender los animales para los sacrificios en el día de la Pascua. Ese es un punto importante que está en el trasfondo de este texto. Sin embargo, si os dais cuenta, no eran vendidos por los dirigentes de la nación, eran vendidos por gentiles. Es decir, les alquilaban el negocio, pero se estaba impidiendo, como muy bien ha leído Merche en el deseado, se estaba impidiendo que pudiesen acceder a el regalo que era recordar la liberación de Egipto. Por tanto, hay todo un contexto que me parece, y como no voy a gastar los 7 minutos, que me parece excepcional para que meditemos lo que Jesús hizo realmente. Uh-huh. Hombre, si me permitís, a mí que esta escena es una de mis favoritas, por cierto, de la Biblia. Es una escena que siempre me ha producido una especial predilección. Para mí fue muy revelador leerla desde la perspectiva del texto que acaba de comentar Merche, porque fue un ejemplo de ese Jesús que tenía una dimensión social que todavía hoy nos cuesta entender, ¿no? Jesús fue un auténtico activista social. Lo demostró en todo momento. Y es absolutamente fascinante ver cómo, efectivamente, un lugar que estaba completamente corrompido y lleno, en este caso de comerciantes, que además no solo eran comerciantes, que ser comerciante a priori no es malo, sino que eran comerciantes usureros, abusadores y que además se aprovechaban, ¿no?, especialmente de la gente que tenía necesidad. Cómo frente a esa situación nuestro Señor se harta, es decir, llega un momento en el que dice, ya está, se acabó, esto es insoportable, esto es intolerable, en mi casa esto no puede ocurrir. Y cambia completamente la perspectiva. Y es muy curioso ese momento en el que se produce un silencio sepulcral y cambia un sonido, ahora que estamos en el ámbito del sonido, ¿no?, de la radio. El sonido inicial de usura, de cambio, de aprovechamiento, de animales allí mezclados con la gente y todo aquel follón, de repente se hace un silencio y lo siguiente que ocurre es que empieza a hablar la gente y empiezan a hablar los niños. Es una imagen fascinante, ¿no? De repente la iglesia empieza a sonar a iglesia, ¿verdad? El templo se convierte en lo que era realmente, un lugar para salvación y cuando llega Jesús para sanación, ¿verdad? Incluso de esos problemas físicos. Es fascinante. Yo no solo no veo violencia en ese texto, sino que veo la calma, la liberación, el silencio, cuando el Señor dice, se acabó. Yo creo que es una imagen que nos lleva muy bien, además, incluso a nuestra época, ¿no? ¿Cómo podemos explicar cuando el Señor se harte y diga, se acabó, ahora vuelvo y vamos a solucionar esto, ¿no? Me parece un tipo, a lo mejor también incluso en ese sentido. Calma, silencio y solución. Bueno, yo también aprovecho mis 2 minutitos, gracias Esther. Agradezco la lectura que ha hecho Merche de un capítulo tan bonito como es este, ¿no? En el que, como ya bien dicho, es la primera purificación del templo, habrá una segunda más tarde. Y yo añado 3 cositas, Juan Francia. La primera es que me fascina el hecho de que Jesús hizo esto con lágrimas en los ojos, tristeza, frustración, en que habían convertido todo el proceso, ¿no?, de sacrificios. Lo habían convertido en
mercado de ganancia deshonesta. Uno, esa es la tristeza de Jesús, de los más débiles, de los más frágiles. Cuando en nombre de la religión abusamos, mentimos y robamos. Eso Jesús no lo tiene por inocente. O sea, la hipocresía religiosa a Jesús le da asco. Y ya lo dice el mensaje de la Odisea: estoy por vomitaros de mi boca. La tibieza espiritual, el aparentar religión pero no ser religiosos, eso le provoca náuseas a Jesús. Y es algo que nosotros podemos ver en este texto. Más que rabia es frustración. ¿Qué estáis haciendo? ¿En qué habéis convertido la casa de mi padre? Y esto es un mensaje que nos debería llegar a todos, ¿no? Y el tercer elemento que quiero comentar es que Jesús hace todo de forma deliberada, ¿no? Y en este caso me gusta pensar que Jesús hace todo esto para poder contestar que en 3 días Él reconstruiría el templo. Y como bien entendieron los discípulos, tarde, pero lo entendieron, no se estaba refiriendo al templo, sino a su propio cuerpo. Y dice el texto, y me gusta mucho cómo termina, que los discípulos recordaron esto que había dicho y creyeron las palabras de la Escritura y las palabras que había pronunciado Jesús. Así que estas 3 cosas: la tristeza de Jesús, el que no va a tener por... y tercero, que lo que dijo lo dijo para que los discípulos creyeran, ¿no? Son elementos que me parecen fascinantes de esta historia. Bueno, pues si me permitís, yo también tengo 7 minutos, ¿puedo? Para mí hay un aspecto, bueno, primero darle las gracias a Merche por el esfuerzo, de verdad que te lo agradezco, y ya sabes que el deseo a toda la gente es mi libro favorito después de la Biblia. Esto lo había leído ya algunas veces antes, pero tú lo has hecho, lo has revivido, ¿no? Yo, bueno, después de escuchar a Esther, de escuchar a Óscar, de escuchar a Pablo, sus reflexiones, yo, mientras que escuchaba a Merche, hacía otra reflexión, ¿no? O sea, coincido plenamente con lo que vosotros habéis dicho, pero yo pensaba en mí mismo y decía, bueno, mi cabeza puede ser como ese templo que está lleno de intereses, ¿no? De cambio, de animales, de tantas cosas que se llenan nuestra cabeza cada día, y a veces creo que Jesús tiene que venir con el látigo a poner orden en mi vida y poner las cosas en su sitio, ¿no? Poner lo que es importante y quitar todo lo que no es importante. A veces tanto ruido, ¿verdad? Pensamos en nuestro trabajo, en las dificultades económicas, en los compromisos, y Jesús tiene que venir a poner orden. Y no sé si os ha pasado a vosotros, pero cuando Jesús pone orden en tu vida, resulta que aparecen cosas que estaban, pero que parecía no tener importancia. ¿No os ha pasado? Y empezáis a ver necesidades en otras personas que no habían calado en vuestro pensamiento, y Jesús hace que sea diferente tu manera de visionar la vida y los valores que le das a cada una de las cosas, ¿no? En tu cabeza. Así que, Merche, te lo agradezco, porque a mí por lo menos me has hecho reflexionar en mí mismo y decir, bueno, necesito que Jesús entre con ese látigo de amor en mi vida, en mis valores, en mis cosas, y las ponga en su sitio, ¿no? Y a partir de ahí quizá yo voy a dar un poquito mejor de mí mismo de lo que lo he hecho hasta ahora. Muchísimas gracias también, pero yo me gustaría comentar, por ejemplo, rescatar de YouTube un comentario que, por ejemplo, hace Gilbert, que dice: el celo, el amor con el que Jesús desea restablecer el verdadero sentido de la casa de su Padre. ¿Nosotros tenemos ese mismo celo y ese mismo amor por nuestro propio templo, por nuestra vida cristiana? A ver por dónde le atajamos. Hay otro comentario, por ejemplo, que rescato del WhatsApp, donde David nos comenta: imagino que huyeron porque el pecado siempre se esconde de la presencia de Dios, y creo que es lo que vieron los presentes en el rostro de Jesús. Ese pecado, esa separación de Dios y ese celo. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué os sugiere? Por ejemplo, Pablo. Que es una pregunta así de pastor, es una pregunta para dar una contestación. Gracias, la pregunta es muy oportuna. Es que Jesús se identificaba plenamente con la obra que él iba a realizar. Jesús sería el Cordero de Dios, Jesús sería el sacerdote, Jesús sería el sumo sacerdote. Por tanto, él quería mostrar siempre que entendieran que esa ceremonia que estaban haciendo apuntaba hacia el plan de salvación y que se estaba desvirtuando la idea. El Jesús pedagógico, ya sabéis que lo he dicho muchas veces, a mí es el más me gusta, ¿no? El maestro, el pedagogo, el que sabe sacar de las instituciones la visión correcta para que entendieran. Con lo cual, el que estaba haciendo, estaba quitando un blindaje social
al plan de salvación. Se estaba identificando o estaba intentando explicar que él asumiría en su propia vida y en su propia existencia todo aquel. Jesús, de hecho, muere en la Pascua y nos cita para una Pascua más adelante con un vino nuevo cuando él regrese. Por tanto, ese es todo el contexto de restauración y de pedagogía que el Señor está estableciendo. Uh-huh. ¿Algún comentario más que queráis? Y ya estamos terminando esta primera parte. Hombre, sí, podemos también sumarle la lectura emocional. Probablemente a nosotros tampoco nos resulte tan complicado entender cierto tipo de indignación. Lo que pasa es que solemos traducir mal, ¿no? El celo, la indignación y la respuesta, que puede ser violenta, ¿no? Sin embargo, haríamos bien en tener celo, haríamos bien en indignarnos. Yo creo que hoy por hoy cualquier ciudadano mínimamente ético y decente está horrorizado de las injusticias también sociales que hay, de los problemas que hay, de los ataques que hay también, especialmente a la gente más indefensa, ¿no? Entonces, es posible que nosotros de alguna manera podamos identificarnos desde esta perspectiva también, ¿no? Otra cosa es que lo traduzcamos bien y que luego busquemos la solución, que realmente podamos, comillas, nosotros no somos nadie, ¿no? Pero purificar el asunto. Pero al menos sí que podemos, ¿no? Pues plantearnos, oye, esto está mal, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? Esto dentro de lo que esté a mi alcance, ¿no? Esta situación no está bien. Yo a lo mejor también podría coger, ¿verdad?, mi pequeño látigo moral con cariño y decir, se acabó y vamos a intentar hacer esto. Pero desde una perspectiva constructiva, ayudar a lo mejor a aquel que se encuentra indefenso, si es que yo puedo también ayudar y hacer algo, ¿no? Pues fantástico. ¿Quién iba a comentar algo? ¿No? Pues entonces vamos a hacer aquí el punto y seguido, dándole las gracias. Si acaso recomendar la lectura, no lo hemos dicho, pero ahora yo estoy siguiendo la lectura que estás haciendo del Deseo de toda la gente, es Óscar, que me parece fascinante el trabajo que has hecho con el equipo de Home Media y que es muy recomendable y por favor no os lo perdáis. Todo esto, que a veces nos quejamos del tiempo, de que no tenemos manera de sentarnos con el libro delante, pues oye, vamos todos con el móvil seguro de aquí para allá, buscad en vuestro smartphone Home Media, el Deseo de toda la gente, y de verdad que podréis disfrutar de los comentarios que hace Elena White al Evangelio, que son espectaculares. Y en la voz de Óscar yo le quiero dar aquí las gracias porque yo me lo estoy pasando muy bien con las lecturas que nos has regalado. Vamos a cambiar de sección, nos vamos a meter en la escuela bíblica, en la escuela sabática, pero como hay gente que se está incorporando, hemos empezado el programa a las 10 de la mañana, pero hay gente nueva, pues yo quiero darle de nuevo la bienvenida y decir que mira, que hoy es un programa de lujo, que yo estoy disfrutando muchísimo y sí que quiero hacer una pregunta a los tres invitados que hoy tenemos, tanto a Merche, a Óscar y a Esther, simplemente una frase que me diga cómo les va la vida, qué están haciendo ahora, para que les conozcan un poquito más a los que están al otro lado. Así que, por ejemplo, Merche, yo sé que estás trabajando, que eres enfermera, dime algo, ¿cómo te va? ¿Qué situación tienes ahora? Porque esto del COVID también no sé si es fácil o no. Bueno, gracias a Dios estoy bien. Gracias, Óscar, por vuestras oraciones y a todos los hermanos que han orado por mí. Pues sí, he vuelto a trabajar y bueno, estoy en un sitio un poquito más protegida, estoy en un despacho. Y bueno, gracias a Dios, Él siempre pone en mi camino, y me imagino que en el vuestro también, lo mejor para cada uno de nosotros. Yo había pensado, porque ya me han dicho esta mañana que estoy mayor, y es verdad, ya soy mayor, soy la mayor de los tres hermanos que estamos aquí, pues pensé quizá jubilarme, pero el Señor ha puesto un nuevo aspecto en mi camino. Y a mí donde estoy me gusta ayudar a las personas. Ahora estoy en gestión, entonces pues me gusta que la gente con la que yo estoy y la que está conmigo se sienta feliz y esté a gusto. Y en eso es mi trabajo diario. Yo a la gente la veo contenta y yo me siento muy feliz, gracias a Dios, porque a pesar de todo yo ha habido muchos cambios en mi vida. Y hubo un momento en el que yo solicité una plaza en consultas externas, pero tuve que coger una bajita y aclararon de que no era en una consulta, sino que era en el Hospital de Día Oncológico Pediátrico. Uh-huh. Entonces, cuando me llamaron para incorporarme, yo dije que yo no había solicitado eso.
pero claro, habían sacado una nota de aclaración y yo no la había leído, no había podido renunciar. Y bueno, pues dije, bueno, si el Señor me pone esto delante, pues adelante voy. Y sabéis, es el trabajo más bonito que he hecho en toda mi vida. Y cada vez que el Señor pone algo delante de mí, a pesar de que cuando vas a hacer algo nuevo, como lo de esta mañana me tenía un poco inquieta, pues yo digo, Señor, si tú me lo pones delante vas a estar conmigo. Y así es. Siempre en toda mi vida el Señor me ha acompañado en cada cosa que me ha puesto delante. Y ahí estamos. Déjame que te diga, y yo tengo la sensación de que no te he dado la gracia suficiente, porque mira, primero, estuviste asistiendo, mira, Merche ha estado en maternal aquí en Murcia y ha sido parte del equipo, bueno, que dio a luz a mi hija y a mi hijo, o sea que para mí es un privilegio. Pero no solo eso, sino que lo he vivido en carne cuando yo estuve hospitalizado aquella semana, hace ya algunos años, en que tú no había día que no te buscaras un hueco para pasar y visitarme en esa habitación que yo estaba muerto de miedo. Así que muchísimas gracias te doy porque eres una estupenda enfermera. Esther, ¿en qué estás? ¿Qué es de tu vida? Dime algo así breve que nos ayude un poquito a situarnos. Qué amable, en breve. Bueno, un beso a todas las enfermeras y a todos los sanitarios, porque habla una persona que estuvo la mayor parte de su vida sanísima, que no iba ni al médico de cabecera y de repente se convierte en paciente oncológica y llevo 2 años con esta historia. Y la verdad es que Dios sabe hacer muy bien las cosas, porque me ha dado la oportunidad de poder aprender mucho sobre mí y poder también aprender de cosas que no sabía que podía hacer también trabajando por él y para él. Y de repente, pues conocer a gente en quimioterapia a la que puedes echarle una mano y hacer amigos y amigas, ¿no?, en lugares completamente insospechados es una bendición. Con lo cual yo agradezco muchísimo a los profesionales como ella, como Merche, que bueno, nos hacen la vida mejor en situaciones muy complicadas. Es una maravilla ver el plantel que tenemos en sanidad. De verdad que gracias a todos y gracias por teneros. Y bueno, yo trabajo ahora mismo, llevo pues 14 años largos ya en el último proyecto radiofónico que hago. Ha sido muy amable Pablo. Pablo trabajó conmigo en este programa nocturno que lleva ya 14 años de vida y anteriormente también en algún magazine diurno, que también estuvo Jesús Calvo en su momento como contertulio del programa, lo pasábamos muy bien. Y ahora mismo pues hago un talk show muy brevemente de 5 horas. Estoy de 9 de la noche a 2 de la madrugada para Galicia, para toda Galicia, en Radio Voz y también vía internet. Radiovoz.com lo podéis escuchar en cualquier momento, haciéndole un poco la competencia a Esperanza Murcia Radio, pero yo voy a otra hora y podéis estar ahí. Y nada, es un programa maravilloso. En un minuto solo os cuento que poder vivir en directo, en antena, hablando con la audiencia, porque tenemos teléfono, correo electrónico, Facebook, en una época como esta, en época de pandemia, es tremendamente revelador de cómo está la sociedad. Y la verdad es que es maravilloso poderle hacer compañía a gente que lo está pasando mal, sobre todo en esos primeros momentos que estábamos todos locos de incertidumbre y no sabíamos en dónde nos estábamos metiendo. Estar de noche, en directo, escuchando lo que la gente piensa, lo que siente, lo que les pasa, es muy interesante. Y se puede hacer un trabajo precioso, con ellos, con ellas. Y de hecho, pues incluso gracias a, porque justo me ha cogido post-quimio, he podido conocer a personas con cáncer de mama, como ha sido el mío, y con otras dolencias, y he podido hacer un trabajo, he podido abrir una línea de trabajo fuera de antena maravillosa. De manera que incluso el Señor sabe cómo sacar adelante, ¿sabes?, algo como esto, y poder combinar los medios de comunicación y lo que nos pasa para poder ayudar a otros. Es una bendición. Esther, qué valiente. De estar con vosotros, qué valiente, para nosotros es un privilegio. Yo estoy encantado de tenerte. Óscar, ¿en qué estás? Sobre todo una pregunta, y ahora me dices, ¿dónde está la pequeña? Esa pequeña que a mí me dejó impactado hace unos meses, que la tenía Nancy, ¿qué es de ella? Que la tenías en acogida. La pequeña está adoptada, así que ahora tenemos a otra niña. Madre mía, y decía yo que Esther es valiente, tú ya entonces ya... No, yo nada, yo un tengo el mérito superhéroe. de estar casado con una mujer espectacular, eso es todo el mérito que uno tiene. ¿Cómo estás, Óscar? Sí. Dime, coméntanos algo. Bueno, oye, estáis todos hablando del hospital, yo ayer le decía a Pablo, lo llamé, digo, mira Pablo, como tú estás malito, no quiero asustarte, pero me metí un trompazo, tengo toda la cabeza, me metí ayer, me caí, y nada, me han dado 5 puntos aquí encima de la ceja, pero bueno, eso es por sumarme a Merche y a Esther, ¿no?, que han hablado de enfermería. Yo también les mando un saludo a los profesionales del Hospital de Henares, que ayer me atendieron en varias horas hasta que me dejaron salir. Como iba con el trauma cranoencefálico me dejaron salir después de unas horas, pero bueno, un susto. Yo digo, es interesante, ¿no?, porque cuando uno se plantea el tema que quiero compartir con vosotros más tarde, que es zarandeados como a trigo, ¿no?, acerca de
de las acechanzas y de las estrategias del diablo, pues el diablo casi me mata ayer, aunque es más culpa mía que de él, ¿no? Porque no llevaba casco. Entonces, en fin. Pero bueno, Juanfra, por lo demás, bien, amigo. Gracias a Dios, estoy contento que has hecho una referencia al deseado a todas las gentes. Estoy ya empezando a preparar ahora el tercer libro. Hemos hecho el conflicto, hemos hecho el deseado. Estoy ahora con los resúmenes de Hechos de los Apóstoles, que es fascinante también. Qué bueno. Así que bueno, con la idea de acabar la serie de los 5 libros de la historia de la redención. Y bueno, feliz por la vida, ¿no? Feliz porque sé que el Señor cumplirá su promesa. Estamos cada vez más cerca. Y bueno, pues oye, me encanta estar en Murcia, aunque esté por Zoom, pero me encanta estar en este programa que es estar en casa. Me recuerda a los días del confinamiento, ¿no? En el que tuve el privilegio de estar varias veces con vosotros. Así que bueno, muy contento y contento de saludar también a Esther, que sabe que la aprecio un montón. Así que feliz de estar aquí con vosotros. Bueno, yo quiero preguntarle también brevemente, nos estamos extendiendo, pero yo creo que merece la pena un poquito, sobre todo por eso, porque estoy viendo la visita y hay gente que se está incorporando y tener esa pequeña cancha, ¿no? Para que todos estemos un poquito más en familia. Pero déjame que te diga algo, Óscar, tú que estás en una posición en la cual yo puedo pedirte. Está muy bien lo del deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, pero ¿no crees que Elena White hay que actualizar un poquito el español? Es que, por ejemplo, yo a mis hijos le leo Elena White y me quedan con una cara... es decir, creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo por actualizar no el mensaje, sino la traducción, que la traducción tiene 100 años. Hacemos una traducción de la Biblia cada 10 años y de Elena White nos falta. Yo creo que nos falta ese empuje. No sé yo si estoy apuntando bien. No sé si quieres que te conteste a la pregunta o lo dejamos en el aire. No sé cómo... No depende de ti, pero yo qué sé. ¿A quién se lo digo si no se lo diga a mi presidente? No, está bien y es algo que se está queriendo hacer y que hay muchos... diríamos, hay muchos sectores de la Iglesia que lo piden. Lo que pasa que es verdad que nos encontramos con que traducir un lenguaje tan amplio y tan rico y tan complejo como el español es muy complicado, porque lo que una palabra significa aquí no significa lo mismo al otro lado del charco, en las otras Españas que tú decías, ¿no? Y es verdad que a veces el esfuerzo no es tanto de traducción, sino de actualizar. Elena White tiene... En español, en la traducción que se ha hecho, tiene un lenguaje muy específico que es bastante denso, porque es verdad que no es un libro de difusión que puedas leer en una sentada, necesita y requiere concentración, y es verdad que a pesar de que sí, que se hacen esfuerzos por traducir y actualizar, también nos encontramos, y esto es un tema de discusión más interna entre los adventistas, que muchas veces pensamos que lo que es inspirado es la palabra, ¿no? Entonces, cuando cambias una palabra parece que has cambiado, no sé, que le has quitado santidad a lo que dice, ¿no? Así que, Juanfran, hay muchos desafíos, pero es verdad que actualizar, yo que he hecho los resúmenes, hay veces que está expresado de forma tan sublime lo que ella dice, que intentar mejorarlo es muy complejo. Puedes intentar hacerlo más comprensible y es bueno, pero a veces haciéndolo más comprensible pierdes parte de la dimensión y de la profundidad que la propia palabra tiene. Y es verdad que vivimos una época donde cada vez hacemos menos caso al lenguaje, donde cada vez tenemos menos riqueza cultural, lingüística, y por lo tanto es verdad que cada vez cuesta más leer Elena White. Pero el que quiere la comprende, porque no está escrito en un lenguaje, no es el Quijote, es un lenguaje bastante más accesible que... Pero bueno, entiendo lo que dices y hay todo un esfuerzo y hay libros traducidos y hay, sobre todo en inglés ya hay diferentes versiones de estos 5 libros, ¿no? Fíjate. En un lenguaje un poquito más actual. Bueno. Pero bueno, la respuesta es mucho más amplia de lo que te he dicho, pero es complejo, ¿eh? Bueno, pues yo seguiré esperando y cuando esté una actualización seré de los primeros en poder leerla. Sí que quisiera preguntarle tanto a Pablo como a David, y ya con esto yo sí que vamos a pasar ya a la escuela de Biblia. ¿En qué estáis, David? ¿Estás con exámenes? ¿Está siendo muy duro? ¿Las clases qué tal en la universidad? No, este año, después de dejar el decanato, estoy de año sabático. No sé si os lo había comentado. No, yo no lo sabía. La universidad me concedió un año sabático para investigar y entonces estoy yendo al laboratorio, estoy trabajando con un hermano de la iglesia que sabe mucho de estas cosas, con un biólogo, y estamos trabajando en cura de heridas crónicas y demás. Bueno, estoy aprendiendo, soy el becario más viejo, el becario más viejo de la historia, porque voy camino dentro de nada, como aquel que dice, tengo 60 años y estoy aprendiendo con chiquillos jóvenes de 20 y tantos que me enseñan mucho.
Y no, o sea que ahora mismo la docencia la tengo un poquito aparcada hasta el verano, que volveré a reincorporarme a mi puesto docente. Así que no, estoy con células y con esas cosas, con matraces y cultivos celulares y genes, en fin, una cosa compleja, por lo menos para mí, pero bueno, estoy aprendiendo mucho, así que no soy duro. Yo de todas maneras en los exámenes, aunque dicen que tengo fama de duro, yo creo que soy bastante blandito. Sí, bueno, cuando vuelva dirás, ven, me echabais de menos, a los alumnos cuando... Bueno, no sé si me echarán de menos. Yo a ellos sí les estoy echando de menos, ¿eh? Te lo digo como lo siento. Seguro que sí. Pablo, ¿cómo va la vida de iglesia? ¿Cómo se hace? En esto todavía no se sabe si este confinamiento eclesial perimétrico que tenemos, que ya no sabemos cómo llamarlo. Bueno, tú lo estás viviendo igual que yo, ¿no? Estamos ahí pues intentando ir cubriendo. El teléfono está siendo un momento especial en el cual llamas sobre todo a las personas mayores, que son las que más procuro llamar. Y bueno, pues expresan su gratitud por el programa, expresan su gratitud por la radio. Básicamente lo están escuchando pues toda la membresía que no puede asistir pues a la hora que abrimos cada sábado. Y bueno, pues estamos atendiendo al Grupo Norte, al Grupo de Cartagena y al resto del distrito, pues según van surgiendo las necesidades, y esa función pastoral pues creo que es un regalo de Dios, ¿no? Así que no sé si lo estamos haciendo bien o mal, pero interés le estamos poniendo para que los hermanos se sientan por lo menos escuchar la voz, ¿no? No del pastor verdadero, porque ese todavía no se va a comunicar con ellos, pero el apócrifo, para que puedan ir preparando el encuentro con el Señor. Y ya que estamos hablando de, pues sabéis, no lo he dicho en antena en ningún momento, pero aprovechando que está aquí el presidente, pues en este curso pues tengo el privilegio de poder enseñar la asignatura de Daniel en la Facultad de Teología a los alumnos, y, ¿por qué no?, agradecerle al presidente como al rector del campus y decano pues esa oportunidad, que tengo que reconocer que ha sido un sueño de más de 25 años de mi vida. Y yo pensaba que iba a acabar en pesadilla, o lo digo sinceramente, pero no. Es decir, gracias a la administración que Óscar preside, pues tengo ese privilegio y hay planes para el próximo curso, según el decano. Así que le doy muchas gracias a Dios por poder compartir la docencia con la función pastoral, que posiblemente sea el sueño de aquel estudiante que hace muchos años estuvo en un seminario y que hoy pues tiene otras perspectivas. Y si mi hermano ha dicho que va a cumplir 60, pues cuando él cumpla 60 yo ya he cumplido algunos más. Es decir, que eso es así. Perfecto. Vamos a cambiar ya de sección. Juan Luis, respóndenos un respiro musical.